Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Feliz así como cada lunes contigo, Arturo, y con nuestra audiencia allá en casita que nos escucha tanto por YouTube, por las redes sociales y también por Radio N. Así es, claro que sí, Carlos, y nosotros ya que en el día de ayer se inició lo que es conocido como la Semana Mayor, Semana Santa, ayer el domingo, Carlos Ávila, eso es el día domingo, es donde la palabra, si tú te vas, te ubica en esa semana de Cristo, es la entrada triunfal, donde hay personas que con ramas de palma están dándole la entrada en el pollino, en el asno a nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros en este día vamos a hablar de un tema interesantísimo, Carlos, a la luz de la palabra del Señor. Y el tema que estaremos tratando es religioso o cristiano verdadero. Ese es el tema, religioso o cristiano verdadero. Ese es el tema que estaremos tratando a la luz de la palabra del Señor. Pero antes de, queremos darle algunas informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y nosotros dando inicio a los domingos. Ustedes conocen nuestro culto a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana, nuestro culto para este domingo 17. Para este domingo que contaremos a 17, que será domingo de resurrección. Estará dirigiendo el Ministerio de Comunicación bajo el tema La Resurrección de Cristo y la Mía. Ese es el tema que estaremos tratando, la Resurrección de Cristo y la Mía, dirigiendo bajo ese tema para este domingo. Y dicho sea de paso, Carlos, que luego al día siguiente es día del locutor. 18 de abril, que es el día del locutor, Carlos. Así es. Así que ya te dicho sea de paso, es el mismo día que nosotros y yo cumplo años, día del locutor. O sea que ya ustedes saben. Entonces, para este domingo estará el Ministerio de Comunicación dirigiendo. También queremos informarles que los días martes, verdades bíblicas en este tramo, o mejor dicho, en esta nueva etapa, está tratando el tema con relación a lo que tiene que ver el ministerio saludable o la iglesia, cuál es, ¿verdad?, su función. Exactamente, y demás. Entonces, los días el jueves, nuevamente, las damas, a partir de las 7 de la noche, y entonces el sábado 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, los jóvenes estarán en la dirección. Nosotros estaremos hablando con relación al mismo tema que estará, ¿verdad?, durante toda esta semana, razón por la cual Cristo murió, cuál fue la razón que tuvo que ser en una cruz y no en otro medio, ¿En qué nos ayuda eso, esa muerte? Sí, todo eso hay que conocerlo, porque los jóvenes posiblemente sí, Él murió por nosotros, pero cuando a la hora de hacer la explicación pudieran no tener el conocimiento adecuado, y vamos a hablar con relación a ello este sábado. Así que ya ustedes saben, y recuerden, misma visión, en el 74 para toda la región este, estamos nosotros ahí, ya ustedes saben, a través de la cablera Aster, en Isma Visión. El programa de Mundo Cristiano por televisión. Esta semana estuvieron las mujeres hablando de la persona de Dios Hijo, estuvieron hablando ellas. Y Carlos, en estos minutos que vamos a estar hablando, vamos a hablar con relación a lo que tiene que ver con lo que es el religioso o verdadero cristiano, el tema, religioso o verdadero cristiano. Y en este tramo del mes decidimos tomar este tema porque son muchas de las cosas que nosotros podemos ver, y yo escucho con mucha frecuencia, Carlos, que hoy día vamos a decir, personas con un nivel de entendimiento muy liberal, no, eso es lo que es más que un religioso. Y usan mucho el término, inclusive de una manera despectiva a las personas que tratan de, inclusive, a querer agradar al Señor por como lo dice la palabra, porque estamos llamados a agradar al Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando tú quieres lograr esto, entonces te dicen como que tú eres un religioso. Sí, y es necesario. Que somos llamados a santidad. Y estamos llamados a ser santos. Una santidad también, que nos da Cristo, pero con una acción de parte de nosotros, que es de intención, de intentar hacer las cosas correctas. Claro, porque la santificación es sinergista. Hay una, cuando dice sinergista, que hay una colaboración de parte del individuo y Dios, diferente a la salvación, que es monergista, que solamente Dios no tiene que ver con eso. Exactamente. Entonces, lo que no es un religioso, Carlos,
Eso es. ¿Qué es lo que no es un religioso? Y luego entonces definimos la palabra Así es. religioso para... Mira, religioso, la persona que procura darle muerte al pecado por medio del Espíritu Santo. Eso no es un religioso. No, porque la palabra... Es una función del cristiano. Exactamente. Si usted se va a Romanos 8:13, ahí en el 12, el 13, te lee, ahí Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, establece y dice que debemos de darle muerte al pecado por medio del Espíritu que mora en nuestras vidas. La persona que no se conforma al mundo y a su sistema. Eso tampoco, porque... No, eso no puede ser. No, Romano, en el contexto religioso que se utiliza actualmente no debe de ser, ¿verdad? Claro que no, porque Romanos 12:2 dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformados por medio de lo que es la renovación de vuestro entendimiento, renovar el entendimiento. Entonces, la persona que se conforma al sistema del mundo, que es un religioso, entonces, Carlos. ¿Qué es un religioso? Entonces, ahí nos vamos... ¿Qué es un religioso? Y definimos como religioso que es la persona que por medio de ritos, ceremonia, esfuerzo humano trata de alcanzar el favor de Dios, entiéndase, la salvación a través de lo que él hace. Así es. Y una de las cosas fundamentales dentro del religioso es que pone el yo hago. Ciertamente. Yo hago esto para ganar esto. Yo hago esto para ser más santo, yo hago esto para hacer esto, es decir, y saca a Dios de la ecuación. Ciertamente, y eso le da una especie de, dicho sea de paso, es altamente enorgullecente. Exactamente. Si pudiéramos ir sentirse que yo soy grande porque estoy haciendo todo lo que Dios me pide. Ciertamente, de hecho, miro al otro por encima de los hombros, eso y te hace ver a ti mismo como justo. Te ubiquen a ti mismo como una persona sumamente que está por encima del otro, dicho sea de paso. Y nosotros tenemos un ejemplo ahí en las escrituras de un religioso clásico, Carlos Ávila. En el libro de Lucas. Lucas 18. Ajá. Y dice así: a unos les confiaban a sí mismos como justos. Uno que se confiaba a sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como estos publicanos. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estuvo lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se apropió de mí, pecador. Os digo que esté descendiendo a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Así y el que se humilla será enaltecido. Así es. Vemos aquí, Carlos, sea propicio a mi pecador. O sea, cuando habla de propiciación, o sea, que se ha perdonado su pecado por medio del mismo Dios. O sea, por eso ese desciende justificado, mientras que el otro no. Fíjate ahí, Carlos. Un ejemplo claro de las prácticas de religioso y cómo te aleja de Dios. Ciertamente. ¿Por qué te aleja de Dios? Porque todos necesitamos a Dios. Dice que lo que nos acerca a Dios es la fe en Jesús. Claro. Pero nuestra transformación viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que debemos hacer es sentirnos pecadores. Ciertamente. Sentirnos que hemos defraudado a Dios y que con nuestra propia fuerza no podemos alcanzar a Dios. Pero luego el camino... O no sería la palabra sentir, sino entender. Entender. Porque no lo vas a sentir. Ciertamente. Entender de que yo puedo hacer todas las cosas y que yo me estoy ganando a Dios. Y que tiene que ver con mis actos, no siendo esto cierto. Ahora, ¿qué pasa con esa práctica? Entonces, que quita de nosotros la autoevaluación constante, porque Dios nos dice a nosotros que nosotros no somos justos. Así es, Carlos. Y nosotros perdemos esa lupa que debemos de estar constantemente en un espejo mirando cuáles son las cosas que hacemos bien. Claro que sí, Carlos. Imagínate, Carlos, preguntita que hacemos al oyente que está posiblemente y diga, mira, alguien que quiera, ejemplo, Carlos, ganar la salvación haciendo obra de caridad, dando limosna, visitando a los enfermos, dando medicina al que está enfermo, al necesitado, extendiendo su mano. Yendo caminando a pie, kilómetros. ¿Eso es malo? No, eso es bueno.
es bueno. No, lo malo, hacerlo. Distribuye esa respuesta. Ok, ¿por qué lo hago? Es el problema. Ahí es porque tú dijiste que bueno, pero por eso hice la pregunta intencional. Sí. Hacer cosas por el evangelio es bueno. Ahora, ¿qué me lleva a hacerlo? Es lo que distorsiona. Ahora, si yo hago eso para creerme mejor que alguien o para querer ganarme la salvación o agrado de Dios, es el problema. Eso debe ser un resultado de que mi vida ha sido transformada, anhelar hacer las cosas correctas, amar a Dios, ser santo, caminar de forma, la generosidad es un reflejo de que he sido transformado, pero yo no soy generoso para ser cristiano. Yo soy generoso porque ya soy cristiano. Ok, es como la santificación, que no es la santificación, no te justifica, fíjate, sino que la justificación es que te ayuda a santificarte. Así es. ¿Entendiste? Si tú lo inviertes sería un peligro. Un problema. Un problema cuando tú quieres entonces a través de la santificación entender que te justifica. No es todo lo contrario. Tú eres justificado y el resultado de la justificación viene entonces en la santificación. Mis nuevos pasos, mi nuevo camino. Que ya es el resultado de que ya soy salvo. Exacto. O sea, y entender, y una cosa que... O sea, que es malo. Exactamente, sí. Tratar de ganarme la salvación por medio de obra de caridad, de beneficencia y demás, es malo. Pero en sí misma, lo que tú haces no es malo. No. Hacer el bien, ser generoso, ir a y muchas ceremonias que no necesariamente son bíblicas, tienen su forma, tienen sus ritos y formas de que eso no le vamos a quitar su trabajo. Ahora, eso no es evangelio. Eso es lo que tenemos que estar claro, que eso no es evangelio. Las cosas que yo hago, los ritos que hago, las cosas que trato de hacer por Dios, eso no es evangelio. El evangelio es otras cosas muy diferentes a esas actividades. Claro que sí, Carlos, y queremos hacerle entender a la persona que una persona no, dentro del contexto del evangélico, cristiano evangélico, puede estar o puede no estar, muchas personas que son religiosos. O sea, que por medio de lo que hacen, entiende que van a obtener el favor de Dios y obtendrán la salvación. Dicho sea de paso, muchas personas dicen, mira, tú eres salvo mientras tú no peques. En el momento que pecaste, si en ese momento llega el Señor, te quedaste. Entonces, es decir, que depende de Él. Depende de Él la salvación. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de enseñanzas totalmente que no están apegados a lo que es la palabra del Señor, ahí donde está el detalle. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que el religioso no se puede salvar por lo que él hace? La razón es clara, es como cuando tú recuerdas a Nicodemo, llega a donde Jesús de noche, le habla, establece un diálogo con él y Jesús le dice que lamentablemente él entendía que él se encontraba dentro del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Jesús le hizo entender a él que él está afuera. Porque, oye, Nicodemo, el hombre ha quedado tan dañado por el pecado que para poder entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Y por eso es que él ¿cómo nacer de nuevo? Y cómo dice él, y Jesús le dice, oye, Nicodemo, lo que es de la carne es, entiéndase, ese texto lo que te está diciendo es, dos pecadores lo que van a producir eso es un pecador. O sea, tú, Nicodemo, eres hijo de dos pecadores y por ende eres pecador. Entiéndase que lo que vas a hacer, lo vas a hacer producto del pecado que ya mora en ti por nacimiento porque lo has heredado. Entonces, es como que tú quieras salvarte, es como que tú mates a una persona libre de Dios y que tú le digas al juez Ávila, mire, yo le voy a dar comida a los necesitados, yo voy a hacer obra de caridad, yo voy a dar, ¿verdad? Yo voy a mantener la familia de esa persona. Pero el juez le va a decir, pero es que aquí hay una condena. Eso no se paga así. Hay que pagarla. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú y yo no podemos pagar. Constantemente violemos, ¿verdad? Cuando la ley de Dios, entonces, ¿quién paga eso? Hay un precio que debe de ser pagado. Óigame, para usted obtener la salvación por medio de sus propios medios, por medio de lo que usted hace, usted tiene que ser tan justo como Dios mismo. Así es. Ávila, merecerla. ¿Y quién merece la salvación? Somos nosotros, incluso cuando vemos nosotros el apóstol Pablo. No. Todas sus enseñanzas. Él mismo lo dijo. La lucha constante que lleva el creyente, que quiere hacer una cosa, más el Espíritu lo ayuda porque lo libera de la atadura del pecado. Es decir, que esa carne que nosotros tenemos, eso que nos aprisiona, solo se logra cuando recibimos el Espíritu Santo, que iniciamos una batalla.
Aún ahí, es una batalla. Es una lucha constantemente que no se acaba hasta que no nos vayamos de este mundo. Ciertamente, porque todavía, recuerden que nuestro alma fue regenerada, pero nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Así y por eso que tenemos que ser transformados, glorificados en un cuerpo donde no haya ningún tipo de inclinación a querer hacer lo que es el pecado. Ahora, entonces, ¿por qué es que solo Cristo? Y eso tenemos que decirlo. ¿Por qué razón es que solamente Cristo que tiene, podemos llegar a Dios? No hay otra vía. ¿Por qué solamente es la única vía? Él lo dijo en Juan 14:6. Así lo tengo aquí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que es imposible por nosotros. Tiene que haber una. Entonces, el que está escuchando, pues entonces, ¿por qué fue que Cristo dijo eso? ¿Por qué razón no hay otra vía? ¿Por qué también en Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos? Que es solamente Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué que es así? ¿Por qué no hay una vía? ¿Por qué no hay una vía alterna? No está una María. ¿Por qué? No hay otra vía. Ejemplo, tú recuerdas que, la Iglesia de Roma establece y dice que cuando un niño nace, ejemplo, como en el caso fue presentado ayer, la hija de nuestra hermana Daviana. Si ella en la Iglesia de Roma establece que si ella es bautizada, esa niña ya ganó la salvación. Ya por medio del bautismo, ese bautismo le estirpó el pecado original. Pero ¿qué sucede? Que como ella posiblemente no va a continuar pecando, entonces están lo que son las diferentes, vamos a decir, sacramentos que hay en la Iglesia de Roma para tú purgar tus pecados. Por eso ir a confesarte. Irte a confesar. De hecho, el mismo Martín Lutero, tú sabes que tenía... Pagar los indultos que necesite. Exactamente. Sacar a la persona del purgatorio por vía de las indulgencias, por vía del ¿cómo se llama esto? El tesoro de los méritos que tú pagabas. Y esa gente que tiene un superávit de mérito, entonces te lo podía transferir a ti. A la familia. Esa cosa Ávila se dan. Entonces, nada de eso. La palabra del Señor. Y este programa no es con fines de que queramos, ¿verdad? Si hay un confrontar amigo, ¿verdad? Sí. No, nada de eso, sino para que usted se enfoque en lo que establece la palabra. Mire, la razón es clara, por la cual solamente Cristo es el único camino. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el hombre pecó en el Edén, el hombre violó una ley infinita, una ley que no había quien la pudiera. Entonces, se necesitaba, para que sea pagada esa deuda, un ser que tuviera el valor infinito. Un valor infinito. ¿Y quién único que tiene el valor infinito? El mismo Dios. Son tres. Es decir, uno de ellos tenía el mismo Dios. Y Dios no puede morir. Así es. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Encarnarse. Se encarna, él mismo resuelve el problema y se encarna en la persona de su Hijo Jesús. Así es. Para que él entonces resolviera dicho problema. Y se hace hombre porque él va a representar a el hombre. Porque, ejemplo, Carlos, tu perro no te puede representar en un tribunal. No. Entonces tiene que ser representado por un hombre. Y si mi deuda de 20 millones de pesos, con 10 pesos tú no la puedes. Tienes que buscar los 20 millones. Los 20 millones. Y quien tenía esos millones era Jesús. Era Jesús. Nadie en este mundo Entonces no puede morir Jesús, porque es Dios también. Entonces se hace hombre, vive una vida intachable desde la cuna hasta la tumba. La vida de Jesús no cuenta a nosotros, porque es los méritos que se nos otorga. Esa es la cuenta que se nos carga a nosotros. Por eso que podemos ser justificados por los méritos de Cristo. Entonces, también tiene que ir a la cruz. ¿Y por qué no tuvo que ser? ¿Por qué Cristo no murió, ejemplo, por la horca, apedreamiento? ¿Por qué tuvo que ser por medio de la cruz? Porque la palabra establece y dice que él se hizo maldito. Sí. Dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces la maldición de Dios que pesaba sobre nosotros, Cristo, ahí fue. Él la pagó. Y él pagó todo el contexto cultural del momento. Es decir, él pasó cada una de esas cosas ceremoniales, cargó su cruz y todas sus cosas. Eso para dejarnos un gran mensaje. Cierto. Que sufrió. Sí, que no fue tan fácil, porque muchas personas quieren quitarle la divinidad de Dios, quieren hacerlo pensar que no sufrió, no, lo tenía fácil. Claro, Jesús lo tuvo fácil porque él era Dios, ya conocía. No. Nada, él sufrió la carne. Sí, claro. Y ver cómo te abandonan, porque incluso hay un castigo que es físico,
pero hay uno que es psicológico, que es sentir que esas personas que tú viniste a salvar te tiran, te escupen, te tiran piedras, quieren que tú mueras. Sí. Eso es fuerte, ese dolor que representó. Claro. Dejándonos a nosotros que Él venció todas esas cosas. Claro, así es. Así que no hay nada que nosotros ahora, por medio de Jesús, digamos que nos falta algo. Así es. Si Él ya pasó todo. Claro, entonces se necesitaba pagar ese precio, porque Jesús lo paga el precio que él tenía, que teníamos pendiente. Entonces ya delante del Dios, cuando tú vienes a los pies del Señor, delante del Señor está libre de culpa, no tiene cuenta pendiente en el tribunal de Dios. Entonces, ¿dónde entran las vírgenes, los santos? Es ¿a dónde está ¿Qué poder tendría si vemos que Dios, el mismo Dios, se encarnó para poder pagar este pecado, el único que tenía la posibilidad de hacerlo? ¿Cómo podemos pensar que alguien de menor rango podría hacer algo por nosotros? Así es, porque que no hay forma posible. Nosotros estamos muy dañados, fuimos muy dañados por el pecado, tan dañados que todavía luego de ser regenerados, tú sabes que tenemos una lucha constante donde no queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y a veces no las hacemos. Queremos buscar nuestro camino. El propio camino y todo este tipo de cosas, Carlos. Y nosotros ese es el llamado que hacemos a las personas. Es la razón por la cual Cristo murió. La razón por la cual Cristo también es el único camino, porque Él es el único que es Dios hombre. Es el único que pudo encarnarse en un hombre para poder representarnos. Es el único que ha resucitado. Mahoma se quedó en la tumba, Confucio también, pero Cristo resucitó al tercer día, dando un testimonio de que Él satisfizo el requerimiento que se necesitaba para pagar ante Dios la justicia que había que hacer. Y claro, como dice, en el mismo momento que creíste fuiste sellado, donde fue ya cancelada la deuda. Sellado para siempre. Para siempre. Entonces, ahí donde está, y eso es lo que nosotros queremos dejarle en las mentes de las personas, que es la única vía que nosotros tenemos de acceso al Padre es por medio de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás personas todavía dentro del contexto evangélico pudieran estar entendiendo de que no hace falta algo. No hace falta algo y que la tradición, que ahí tienen, vamos a decir, tienen alguna otra fuente de autoridad. Dice, bueno, que la iglesia dice tal o cual cosa. Pero ¿qué dice la Biblia? El cristiano evangélico, porque nosotros hablamos del religioso, pero no dimos la definición del cristiano evangélico, o vamos a decir cristiano verdadero, que es esa persona, Carlos, que se somete lo que es su opinión, somete todo lo que es sus deseos a lo que es la autoridad máxima en materia de fe y práctica, que es la palabra, porque él entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando el religioso, verdad, tiene a la Biblia de este lado, pero tiene otra fuente de autoridad de este lado, ¿qué hacer? Muchas veces abraza lo que son sus, vamos a decir, tradiciones. Por ejemplo, la misma Iglesia de Roma establece en el punto 95 del Catecismo que tienen el mismo nivel de autoridad, tanto la palabra como la tradición y el magisterio, cuando eso no es así. Sí, y hay veces que también cada persona, nosotros los seres humanos somos sociales y nos agrupamos por comunidades, ¿verdad? Entonces, a veces entre un grupo creen cosas, ¿verdad? Que vamos a hacerla de esta forma, vamos a cantar de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. El problema viene cuando esas cosas lo ponemos al mismo valor de las cosas que Dios nos manda a hacer. Entonces nos volvemos entonces en religión, porque es lo que nos mueve la religión y no Dios. Y queremos hablar de religión, cuando hablamos de religión en el sentido específico que Carlos habla, porque en el sentido amplio, obviamente, el evangelio o el cristianismo es una religión, pero una religión según Dios, que es diferente. Hay dos tipos de religiones, la religión según Dios y la religión según el hombre. La religión según el hombre es, ustedes conocen, todos están divididos en diferentes. La religión según Dios es que ya la palabra clave, como decíamos fuera del aire, es la palabra hecho. La palabra, la religión según el hombre es hagamos o hacer. Tiene que hacer esto para ganar esto, tiene que hacer lo otro para... Tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto. Cuando el otro te dice, no, ya yo lo hice todo, ahora tú lo que debes de caminar. Así es, ese Lewis le preguntaron cuál es la diferencia, qué cosas hay en el cristianismo que no hay en otra religión. Y él dijo, fácil, eso es salvo por gracia.
Todas las demás tú tienes que hacer algo para poder salvar. Aquí, lo que es el cristianismo verdadero, no debe. Ahora, ¿qué tú vas a hacer cuando las dos opiniones, fuentes de autoridad, se contradicen, vamos a decir, o se oponen entre sí? Vas a abrazar, ¿cuál fuente tú vas a abrazar? Dice la palabra en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es. Carlos, no tenemos más tiempo. Mira, se nos fue el tiempo huyendo, Carlos. Así es. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana martes, los caballeros, en un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.